Hola mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Hoy nuevamente me encuentro con ustedes para revelar una información o compartir una información, porque a veces son informaciones que muchos sabemos, pero es difícil compartirla, es difícil a veces también porque no tenemos los textos bíblicos, porque no sabemos dónde están, no lo revelamos, y también porque muchas veces simplemente mantenemos como simples conceptos. Un pastor una vez nos decía, yo aprendía esto de un pastor, que muchas veces el cristiano no apostólico se deja llevar por el concepto, vive su vida solo de concepto, pero no de experiencias, no de vivencias de fe. Entonces, amados hermanos, nuestra vida de fe debería de ser así, y dejar un poco el concepto al lado y vivir más un poco, y experimentar un poco más nuestra vida de fe, que es lo que verdaderamente agrada a Dios. Y en este tema importante que yo quiero compartir con ustedes, que después voy a revelar el por qué comparto esto con ustedes, ya muchos deben de saber, quiero usar primeramente una frase que recientemente leí del amado apóstol Yepes de Panamá, donde él dice que fe no es simplemente decir sí a todo, sino es tener certeza y convicción. Y muchas veces, amados hermanos, esto es importante saberlo, porque esto tiene mucho que ver con el tema que les traigo. Para hablar de la naturaleza de Dios, debemos tener claro en primer lugar que tenemos que tener fe. Y cuando yo hablo de fe, muchos vamos primeramente al momento en que, a lo que dice Hebreos capítulo 11, en su versículo 1, que es el concepto que todos dominamos de fe, que es fe, después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o para leerlo textualmente como dice en la Sagrada Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero amados hermanos, por otro lado, vemos en el catecismo que dice que Dios en su naturaleza y obra no es concebido con entendimiento humano. Solo con fe, amados hermanos, dice el catecismo, es posible entender su grandeza y omnipotencia. De otra forma, amados hermanos, no podemos comprender las obras de Dios. De otra forma, no podemos expresarnos a Dios si no tenemos fe. Entonces, cuando estamos hablando sobre la naturaleza de Dios, la fe cristiana o la iglesia de Cristo cree en primer lugar que Dios es uno. Y esto, amados hermanos, no tiene discusión, porque la Biblia nos dice, entre otros textos, yo escogí Deuteronomio capítulo 6, 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta confesión acompañó al pueblo de Israel en el primer momento y también en los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Pues claramente, amados hermanos, respetamos hoy también en el presente el primer mandamiento. El primer mandamiento donde dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él, porque Él es el único, Él es Dios. Entonces, hasta aquí parece estar todo claramente comprendido. Pero, amados hermanos, todo se complica un poco cuando hablamos de que ese Dios único se divide, o mejor dicho, actúa y se revela en tres personas diferentes. ¿Verdad que sí? Como conocemos nosotros la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad, que Dios es un trino. Y nosotros en nuestro artículo 1, el 2 y el 3 de nuestra confesión de fe creemos en que Dios verdaderamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa forma nosotros lo confesamos en nuestra vida de fe. Y no solamente nosotros los cristianos apostólicos, sino la mayoría de los pertenecientes de la Iglesia de Cristo. O mejor dicho, toda la Iglesia de Cristo confiesa esa creencia en la Trinidad divina. El Catecismo, amados hermanos, también destaca todo el capítulo 3 de nuestro Catecismo para hablar sobre la Trinidad de Dios. Así que mayor parte de esta información la pueden encontrar también en el Catecismo, porque nuestro Catecismo está completo en esa parte de la Santísima Trinidad. Nos explica claramente lo que nosotros podemos tener como dudas. Como la intención de estos videos, de compartir con ustedes esta información, es también revivir eso que ya sabemos, porque muchas cosas sabemos y están guardadas en nuestra cabeza, pero simplemente con el vivir diario, las cosas se van olvidando algunas cosas. Más, yo quiero leer lo que dice aquí también
el capítulo 3.1.1 sobre el catecismo, en el catecismo, dice que un Dios en tres personas. Y dice, la Trinidad de Dios es un misterio. Tomemos nota aquí, la Trinidad de Dios es un misterio. Desde el comienzo Dios, amados hermanos, hacía cosas o hace cosas que para muchas personas y para muchos de nosotros es difícil comprender, porque también hay muchas cosas de que Dios realiza que es misterios. Es un verso en la Sagrada Escritura en Deuteronomio que todas las cosas ocultas son para Dios. Ahí en el Antiguo Testamento todas las cosas ocultas permanecen para Él. A nosotros se nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces dice en primer lugar que Dios es un misterio. En la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es utilizado el plural, los nombres, sino en singular, el nombre. El Dios uno es el Dios trino. En sus palabras a sus apóstoles, Jesús mismo definió claramente la Trinidad divina. Ellos debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hasta hoy bautizamos en nuestra iglesia y en toda la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hacemos referencia a tres dioses. Esto es muy importante, amados hermanos, tenerlo claro. Cuando nosotros hablamos de una Trinidad, no es porque Dios, el Padre, nuestro Padre Celestial, Él acepta a los otros dos dioses, Espíritu Santo y Señor Jesucristo. No, no es así. Por eso hablamos en primer lugar que nuestra fe está basada simplemente en un único Dios. Aquí estamos explicando entonces ahora que ese único Dios está en tres personas y se revela en tres personas diferentes. Entonces, no son tres dioses, amados hermanos, sino tres personas que constituyen el Dios uno. Esto en teología, y lo pueden encontrar en el catecismo también, se le conoce como hipóstasis, que es una esencia en tres personas diferentes. Aquí claramente podemos comprender entonces, amados hermanos, que el Padre es Dios verdadero, el Hijo es Dios verdadero y el Espíritu Santo es Dios verdadero. Y que, amados hermanos, con esos nombres y personas distintas podemos ver a un único Dios maravilloso en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia. Él es omnipotente. Además, Dios no tiene principio y no tiene fin. Siempre, amados hermanos, desde el comienzo ha habido algunas religiones y doctrinas que se oponen a la idea de la Trinidad. Aún así, aunque la Biblia revele y hable desde Génesis al Apocalipsis sobre la Trinidad, hay doctrinas, y desde el comienzo de la era de los primeros cristianos siempre lucharon contra sectas, religiones que no creían en esta doctrina y se oponen a la idea. Siempre hubo esa oposición, se oponían a la idea de la Trinidad. Pero entonces surge para nosotros una pregunta: ¿existe la palabra Trinidad en la Sagrada Escritura? La respuesta que yo les puedo dar, y la respuesta que cualquier persona les puede dar, es no. La palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura. Y de aquí, amados hermanos, muchas personas se basan para decir: pero tú crees en una Trinidad y la Biblia no me habla que hay una Trinidad. Obviamente la palabra Trinidad no se encuentra en la Sagrada Escritura, mas no quiere decir que no exista la Trinidad divina. Apenas este término, amados hermanos, fue usado, se empezó a escuchar con más claridad. Estoy hablando de la palabra Trinidad, se comenzó a usar en el 215 después de Cristo, o sea, en el año 215 después de Cristo. Y fue más tarde en los concilios realizados en Nicea y en Constantinopla, cuando esta doctrina de la Trinidad fue donde agarró más fuerza y fue más explicada, porque acontecieron esos concilios de los primeros obispos, de los primeros estudiosos de la iglesia, para explicar mejor y dejar clara la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Eso fue lo que aconteció, y por eso en el video pasado le hablé sobre
sea Constantinopla, que ahí está revelado nuestra creencia y nuestra confesión en la Trinidad Divina. Pero entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos dar pruebas? Ahora la pregunta, ¿cómo podemos dar pruebas de que Dios es trino en la Sagrada Escritura? ¿Cómo nosotros podemos hablar con otras personas y decir que Dios es trino si la palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura? Entonces, en primer lugar, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto básico, y eso quiero abrir como un pequeño paréntesis en esto. Lo primero que tenemos nosotros que hacer es saber leer bien nuestra lengua, saber leer bien la Sagrada Escritura. Para poder entender la Sagrada Escritura debemos de saber bien. En cada idioma, cuando se va a hablar y escribir el nombre de Dios, todos lo sabemos, pero muchas veces se comete el error de ignorar esa parte. Se escribe con D mayúscula. Todo nombre de Dios, es decir, cuando estamos hablando de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, toda palabra o nombre en la que Dios se revela, lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura escrito con la primera letra en mayúscula, porque de lo contrario, amados hermanos, sería un Dios como creen las mitologías, sería un Dios con D minúscula, un Dios pequeño, como aparece en una Biblia que no voy a decir nombre por ahí, que aparece con D minúscula. Los que ya me han escuchado hablar sobre este tema saben de qué Biblia estoy hablando. Más, amados hermanos, lo primero importante es eso, saber que cuando hablamos de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de Jesucristo nuestro Salvador, del Espíritu Santo, estamos hablando y lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura en letras mayúsculas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de escribir también esa parte. Hay memes, tenemos cosas también y chistes que dicen que si tú escribes Dios con D minúscula estás hablando del diablo, no estás hablando de Dios, porque nuestro Dios merece respeto y tiene que ser con D mayúscula. Entonces en ese pequeño paréntesis yo quiero explicarles unos textos que son escogidos yo pienso, entre muchos otros que hay en la Sagrada Escritura, yo escogí estos más específicos, porque nosotros siempre hablamos de lo básico, como cuando Dios estaba creando al hombre, Él dijo hagamos, hablaba en plural, Él no hablaba con los ángeles, hablaba con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, hablaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Él decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso no lo conocemos de memoria. Pero también, yo tomé uno aquí que me gusta mucho, y en el catecismo lo pueden encontrar, que dice que, Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, este Espíritu de Dios, que aparece también en muchas otras partes en la Sagrada Escritura como Espíritu de Jehová, aparece en mayúscula. Ahí está hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces aquí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, andaba entonces sobre las aguas. Otro que a mí me gusta mucho también y es muy preferido para mí para explicar, para mí y para muchas otras personas que explican la Trinidad, porque de paso es una de la tradición cristiana habla mucho sobre esto, es una de las menciones en el Antiguo Testamento que dan base de que la Trinidad es real. Es cuando Abraham tuvo el encuentro con aquellos 3 varones, que él estaba allá en aquel lugar, en su carpa, y vio 3 hombres venir, y él reconoció automáticamente a esos 3 hombres como Dios. Y les voy a dar aquí el texto para que lo busquen. Génesis 18:3. Y él les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él le habló a esos 3 hombres, le dijo, Señor. Entonces, amados hermanos, aquí podemos nosotros reconocer cómo ya en el Antiguo Testamento Dios se reconocía prácticamente en 3 personas. Este es otro que también lo vi de mucha importancia para mí, me gusta mucho porque la alabanza de Isaías en
en el capítulo 6, versículo 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí podemos ver también cómo ya en el Antiguo Testamento se daba gloria y se reconocía que se debía dar gloria 3 veces para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos otros mejores, más claros, más específicos, más yo también escogí solo lo que para mí, mi conocimiento y para mi entendimiento son los más fáciles de aprender. Inclusive hay uno aquí que es mi preferido y siempre está aquí en la cabeza. Primero podemos ver sobre la Trinidad en Marcos capítulo 1, versículo 10 al 11, donde encontramos el bautizo del Señor. No sé si se recuerdan que cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que dice ahí en Marcos, revela que el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Entonces una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Ahí, amados hermanos, claramente podemos ver cómo la Trinidad Divina estaba presente. Tenemos a Dios el Hijo, que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Tenemos el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma sobre Jesucristo. Y tenemos la voz. Entonces, esas otras doctrinas que creen y piensan de que la Trinidad es imposible, ¿cómo hace para que Dios, estando ahí en la tierra, presente con Juan el Bautista, cómo hace entonces para que esa voz desde el cielo hablara para Jesús diciendo: este es mi Hijo amado? Entonces, amados hermanos, ahí tenemos otra de nuestras referencias y de nuestras bases para poder creer conscientemente en que existe Dios en 3 personas. Y viene mi preferido, sí, en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí hablamos de nuestro Señor Jesucristo claramente, y se habla claramente porque dice: en el principio era el Verbo. Si vamos para Génesis nuevamente, recordamos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase, y todo se hacía por la palabra de Dios, ese Verbo. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Dios, amados hermanos, lo van a encontrar en la Sagrada Escritura con D mayúscula, que quiere decir que está hablando de nuestro Padre, de nuestro Señor. En Mateo 28, 19 ya lo conocemos, que es la Gran Comisión. Lo hablé también en el comienzo, que los apóstoles bautizan. Jesucristo mandó bautizar en este nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 10:30 dice claramente Jesucristo y revela: yo y el Padre uno somos. Entonces ahí, amados hermanos, claramente el Señor revela nuevamente de que hay una pluralidad para referirse a Dios. Estaba Jesucristo con ellos, con los discípulos en ese momento, pero también estaba el Padre. Entonces Él decía: yo y el Padre uno somos. Entonces, amados hermanos, aquí vamos viendo, tomando nota, por favor. Escriban para que no se les olvide. Esto es como una pequeña clase. Esta clase de video es para que ustedes tomen el tiempo de poder también sacar preguntas, como ya me han llegado preguntas de temas que vamos a ir hablando en el futuro. Juan 20:28 dice que Tomás reconoció a Jesús como Señor mío y Dios mío. Eso lo pueden encontrar en Juan 20:28. Búsquenlo, revisen y vean la diferencia cuando se habla de Jesús con J mayúscula, Señor con S mayúscula, y cuando dice Dios mío, o sea, habla de Jesús. El apóstol Tomás en ese momento reconoció a Jesús después de haber sido resucitado, después de no creer en que el Señor había resucitado. Él le dice: ¿ahora crees, Tomás? Entonces él reconoció y aclamó a Dios: Señor mío y Dios mío. Entonces, amados hermanos, así como estos textos mencionados, hay otros textos que revelan claramente que la unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son real y ciertas.
El Catecismo en su numeral 3.2.4 dice también que el Padre, dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son solo hombres, que se indican de distintas maneras de existencia o de revelación, sino que estos tres nombres existen para las personas divinas, diferentes entre sí en su ser. Aquí podemos ver, son personas diferentes en su ser, o sea, son personas diferentes, mas en su ser son únicos y perfectos. Por cierto, que el Padre no es el mismo que el Hijo. Toma nota, hermano y hermana. El Padre no es el mismo que el Hijo, y el Hijo no es el mismo que el Padre. El Espíritu Santo no es el mismo que el Padre o el Hijo, puesto que el Padre es el engendrador, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que surgió de ambos. Nuestro catecismo está completo, amados hermanos. Simplemente nosotros tenemos que buscar la forma de comprenderlo y de informarnos. Recordemos que la ignorancia, amados hermanos, ayuda cada día más a que nos apartemos de lo que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿qué pasa? Acontece, viene otro con una información diferente, como aquellos estudiosos de la Biblia, llegan y te dan 3 versos bíblicos y te vas para otra congregación. Te sales de un camino correcto para ir y caer en otro camino que no tiene nada, muchas veces, que no tiene nada que ver ni siquiera con la iglesia de Jesucristo. Entonces toma nota, amados hermanos, y mucho cuidado con esto. Además, dice también el catecismo, además la tradición cristiana también le da un punto central a cada persona de la Trinidad. Dios el Padre lo conocemos como el Creador. Dios el Hijo lo conocemos como el Redentor, y a Dios el Espíritu Santo lo reconocemos como el Creador de lo nuevo. Hace poco celebrábamos, el domingo pasado celebramos Pentecostés junto a nuestro apóstol mayor, en una forma diferente, en una forma que no lo habíamos festejado nunca en la vida, más ahora en este Pentecostés vimos también que era la fiesta del Espíritu Santo. La bendición trinitaria, queridos hermanos, y la bendición trinitaria del apóstol Pablo en el final de 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También esta es una manera, amados hermanos, de poder entender que la Trinidad forma una unión perfecta, pues claramente vemos que no hay jerarquía dentro de esta unidad santa. Podemos acordarnos, no sé si tienen esa memoria, pero el año pasado había un sermón, no recuerdo también si era el sermón de la Trinidad como el que vamos a evidenciar mañana, mas había un servicio divino que el apóstol mayor reveló y dijo que la Trinidad divina no tenía jerarquía, porque el Padre, porque es Padre, no es mayor que el Hijo. El Hijo, porque es pequeño, es hijo del Padre, es diferente y él tiene que guardar respeto del Padre o rendir reverencia al Padre. O el Espíritu Santo tiene que bajar la cabeza delante del Padre y el Hijo. No, porque la Trinidad no funciona así. La Trinidad funciona en un triángulo que ambas partes son iguales. Todos son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas diferentes, mas en su deidad, en su poder, en su divinidad, es la misma persona, es un solo poder. Así que cuando nosotros nos dirigimos al Padre, de la misma manera nos estamos dirigiendo al Hijo. Cuando nos dirigimos al Hijo en una oración, no estamos dirigiéndonos al Padre, al Espíritu Santo. Y de la misma forma al Espíritu Santo nos estamos dirigiendo al Padre e Hijo, porque es Dios a quien nosotros estamos rogando. Dios en esas 3 personas es nuestro Creador. Esta Trinidad, amados hermanos, es para nosotros algo muy importante, un punto de fe muy importante. No estoy hablando de esto simplemente porque mañana vamos a celebrar el servicio de la Trinidad y que ciertamente mañana el Espíritu Santo nos revelará cosas mejores y un entendimiento más amplio sobre esto.
Mas nosotros en nuestra vida de fe tenemos siempre que aumentar en conocimiento. Recordemos, el conocimiento es importante. Y con esta pequeña información, amados hermanos, podemos ver que para poder comprender esto tenemos que tener fe. Es fácil leerlo, es fácil comprenderlo en nuestra mente, pero también es difícil explicarlo. Hoy yo estoy tomando el trabajo, estoy tomando esa oportunidad de poderles expresar esto. Para no hacer más largo el video, que para los que vayan a verlo, me gustaría que lo vieran hasta el final, pero el que tuvo la oportunidad de compartirlo hasta aquí, también este misterio de la Santísima Trinidad, amados hermanos, no todo el mundo lo puede comprender, porque no tienen fe. Y también, amados hermanos, no es que tengamos que comprenderlo, simplemente tenemos que tener fe y acreditar de que existe, creer en que existe. Y porque de esa forma, amados hermanos, Dios nos da y nos garantiza bendición. Ya desde que nosotros entramos al servicio divino, lo primero que hace el ministro es la introducción trinitaria. En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él clama en ese momento. Él en ese momento, el ministro, él llama para que la Trinidad Divina pose en el servicio divino y permanezca entre cada uno de nosotros. Pero no solamente ahí, sino que en el desarrollo del servicio divino también vemos el obrar de la Trinidad. Y en el final, el mismo ministro sacerdotal o el ministro el diácono también da la bendición trinitaria, que es esta bendición que nosotros usamos que leí ahora en el 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Entonces, amados hermanos, vean, eso es nuestra vida de fe. Que mañana en el servicio divino de la Trinidad también nos revele más conocimiento sobre esto, y por favor profundicemos y saquemos preguntas. Y estoy dispuesto, y si no la tengo yo, iré hasta los apóstoles para buscar la respuesta de cada pregunta, porque todas las respuestas a nuestras preguntas se encuentran en la Sagrada Escritura y también en nuestro catecismo. Por eso, amados hermanos, es importante estar siempre informándonos. Que Dios les dé entendimiento a todos y espero que les haya gustado.